Bien. Bueno, entonces apagamos las cámaras y comenzamos. Esperamos un segundo. Ya. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos nuestro programa número 38. De verdad me da muchísimo gusto arrancar en esta último fin de semana, perdón. Tenemos una pequeña fallita por aquí. Ahorita la edición queda. Y pues de verdad muchísimas gracias porque estamos en un lugar excepcional. Me voy a permitir presentar a nuestro anfitrión de esta mañana. Muchísimas gracias, Daniel Navarro. Daniel Navarro es el gerente general del Hotel Dreams Vista Cancún. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Vicky, y a la FED por ayudarnos a ser parte de ustedes y contribuir de esta manera también al cafecito, que nos encanta. Es un programa fantástico que se preocupa de relanzar, entre muchas otras cosas, la actividad empresarial en el Estado. Y bueno, pues agradecerte, Vicky, por impulsarlo, ¿no? También agradecer a los panelistas que nos acompañan hoy, el doctor César González y el doctor Jorge Baruch, que seguro nos van a compartir temas extremadamente importantes. Y de mi parte, pues dejar esas puertas abiertas cuando gusten. Ojalá y el hotel les haya gustado, lo poquito que han visto en el video, y contar con que les daremos todo el cariño al que decida ponerse en contacto con nosotros para poder ayudarles a organizar algún tipo de congreso médico. Gracias, Vicky. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias y de verdad un gusto estar aquí esta mañana soleada. Más tarde vamos a pasar la transmisión para que vean de qué lugar les estamos hablando, para que vean que está excelentemente bien ubicado. Por eso se llama Dreams Vista, ¿no? Tiene una vista excepcional, además del campo de golf y, en fin, miles de atributos, además de las áreas que tienen para grupos y convenciones. Así es que, pues, bueno, aquí lo tienen en Cancún. Vamos a dar inicio a nuestro programa esta mañana para presentar un tema realmente fascinante. El tema es hablar de los congresos médicos y las tendencias 2021. De verdad, estoy súper feliz y agradecida con nuestros dos panelistas y me voy a permitir presentarles al doctor César González. Doctor César González, ¿está por ahí? Buenos días, Vicky. Gracias por tu invitación. Aquí estoy con mi cafecito, Café Juan Valdés, envidia de muchos. Sí. Y con este empiezo mi mañana laboral y mi cafecito del día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, qué ganas de estar por allá tomándonos un Juan Valdés. De verdad, un gusto. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Y un gran cariño y admiración, doctor. De verdad, déjeme platicar con la audiencia un poquito más de quién es el doctor César González. Bueno, pues el doctor César González Ardilla es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, dermatólogo de la Universidad El Bosque. Ha realizado varias especializaciones, entre ellas el diplomado en Inmunología Clínica de la Universidad Militar Nueva Granada y el máster en Medicina Estética de la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca, España. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis, SOLAPSO, y miembro fundador del Grupo Colombiano de Psoriasis. Desde hace varios años participa activamente dentro del selecto comité de delegados del Consejo Internacional de Psoriasis. Actualmente se desempeña como delegado permanente de la reunión anual de dermatólogos latinoamericanos, del RADLA. Bueno, además es miembro activo de... Saludos de una vez también a toda la gente querida de Asocolderma, la Asociación Colombiana de Dermatología. Un gusto haber trabajado con ustedes el año pasado en
en esta aventura llamada Teracilat. Y también es miembro de la Academia Americana de Dermatología, miembro del Comité Científico del Congreso INCAS, recibió el Premio Nacional de Investigación en el 27º y el 28º Congreso Nacional de Dermatología y Cirugía Dermatológica, respectivamente. Ha sido reconocido por sus investigaciones en enfermedades inmunológicas, estéticas e inflamatorias, lo que le ha permitido participar como orador en numerosas conferencias nacionales e internacionales, en congresos de dermatología, reumatología, medicina interna y medicina estética. Muchísimas gracias, doctor César. Un gusto de verdad tenerlo esta mañana en el programa Mujeres que Inspiran, el programa número 38. Estamos llegando casi a las 200,000 personas, gracias a esos 56 países que conectan. Y pues a nombre de todas las sociedades de AFET Quintana Roo, y saludos también a la gente de la tribu Incubator. Bienvenido. Vicky, se te olvidó uno solo, que probablemente es el más importante. Amigo personal de Vicky Marmolejo. Ah, bueno, sí. Ese es mejor que las maestrías y que los demás cursos y las demás asociaciones. Y es un placer compartir contigo esta iniciativa. Cuando me contaste de qué se trataba, me entusiasmé mucho. Veo que llevas muchos programas y creo que es una muestra de lo que se puede hacer en este tiempo, un tiempo de adaptación, un tiempo de reinvención, un tiempo donde tenemos que movernos muy rápido porque nos exige esta nueva situación que tenemos que cambiar, y por eso siempre que me propones este tipo de actividades, más que gustoso, vas a contar conmigo. Mil gracias, doctor. De verdad, un honor tenerlo esta mañana. Y de verdad, como el nombre del programa lo es, Mujeres que Inspiran, ¿no? Y bueno, usted es un hombre sumamente inspirador y nos va a platicar de un tema fascinante, los congresos médicos y sus tendencias 2021. Mil gracias, bienvenido. Y un honor ser amiga personal también, claro que sí, por supuesto. Bien, vamos a presentar a nuestro siguiente panelista, el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Doctor, ¿está por ahí? Sí, aquí lo tenemos. Aquí está. Hola, doctor. Aquí ando. Ajá. Aquí anda, lo veo un poquito oscuro. Ay, yo tengo una luz así impresionante porque aquí justo enfrente está el Mar Caribe y Isla Mujeres y un campo de golf y Puerto Cancún. Bueno, ya tendrán el gusto de venir para acá, invitadísimos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Un gusto que haya aceptado participar esta mañana en el Cafecito AFET Quintana Roo. Déjenme platicarles, el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez es maestro en Ciencias Políticas de Salud Global por la London School of Tropical Medicine. Estamos en un vivo. Maestro de Ciencias en la Salud de Epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Certificado en Medicina del Viajero por la International Society of Travel Medicine. Médico cirujano por la UNAM. Jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, parte de la UNAM. Vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM para COVID-19, coordinador del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina en la UNAM, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor invitado en el Programa de Medicina Aeroespecial de la Secretaría de la Defensa Nacional, profesor invitado para el Programa de Medicina Preventiva del Instituto Nacional de Salud Pública, y cofundador de la Consultoría en Investigación y Salud, y prácticamente pues una gran experiencia en todo lo que tiene que ver en temas de medicina del viajero. Entonces, queremos tener un viaje al tiempo, un viaje al 2021. Y quisiera decir esto, que se pudiera adelantar, porque no surge de verdad volver a tener esos congresos médicos. La audiencia en los cafecitos es gente que estamos especializados en materia de turismo, hoteleros, centros de convenciones, oficinas de visitantes y convenciones, en fin, y esta mañana también hay varios médicos. Muchísimas gracias, doctor, bienvenido también. Y pues vamos a arrancar para cederles el micrófono a ustedes, ¿no? Voy a empezar con usted, doctor César González. La verdad, esta parte, pues ya he leído un poco de la trayectoria, ¿no? En materia de organización de congresos. Usted sabe, pues, cómo administrar asociaciones, ¿no? Estando al frente de Solapso, haber realizado un RADLA sumamente exitoso
me gustaría que compartiera con la audiencia cuál es su visión global de cuál fue el impacto de la pandemia en la realización de grandes eventos médicos alrededor del mundo. ¿Cuál fue el impacto inmediato en este 2020 y cómo lo ve para el 2021? Bueno, yo puedo resumir fácilmente cuál ha sido el impacto de la pandemia en congresos médicos en el mundo. Y la palabra es cero, Vicky. Desaparecieron. Es una cosa que es difícil de explicarle a las personas que están conectadas en este momento. Y quiero ponerles un ejemplo. Es como si usted se acerca diciembre y de un momento a otro desaparecen las vitrinas con árboles de Navidad, los pesebres y Papá Noel. Y usted se encuentra en un diciembre donde no hay Navidad. Eso fue lo que nos pasó a nosotros con los congresos médicos. Los congresos médicos son muy valiosos para los médicos por muchos factores, porque son el momento propicio en el cual yo dispongo algunos días de mi consulta y me dedico a estudiar, y me dedico a entrenarme, y me dedico a actualizarme. Los médicos en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica tenemos unas jornadas laborales bastante extensas, Vicky. Y tenemos los congresos médicos dedicados a estudiar. Sacamos 3 o 4 días cada 2 o 3 meses en donde nos desconectamos de los pacientes, donde nos desconectamos un poco de la agenda familiar y vamos y escuchamos lo último en innovación que en cualquier área de la medicina es fundamental. Pero además tenemos la oportunidad de interactuar con los conferencistas que nos gustan. Esto es un poco como las películas. Para mí los conferencistas internacionales son como los artistas de cine, que yo tengo la oportunidad no solo de verlos, sino también de tomarme una foto con ellos y de hablar y de preguntarles y de contarles cuál ha sido mi experiencia versus la experiencia que ellos han publicado en los artículos de las revistas más importantes del mundo. Y finalmente, Vicky, nos da la oportunidad de interactuar con otros médicos, de contarnos nuestras experiencias, nuestros casos difíciles, aquellas cuestiones cotidianas que pueden ser útiles para ellos o para nosotros. Y esto se redujo a cero, cero. Desaparecieron completamente. Y fueron sustituidos por una serie de congresos y de webinars que en este momento nos tienen absolutamente fatigados. Y yo creo que este tipo de programas que tú lideras tienen que empezar a abrir la puerta a eso, a reinvención. Esta mañana yo he tenido 2 consultas virtuales, tengo este webinar contigo virtual, a la hora del almuerzo tengo una teleconferencia con industria farmacéutica virtual y este fin de semana voy a verme con unos amigos de forma virtual. Es decir, estoy aburrido de la virtualidad. No la soporto más. No la quiero volver a encontrar en mi vida. Y lamentablemente esto, Vicky, es el resultado de la falta de innovación. Y si el 2021, los congresos médicos, las asociaciones científicas y la industria farmacéutica no se reinventa, no nos adaptamos y no empezamos a hacer algo completamente diferente, los congresos médicos van a perder ese impacto, ese valor y ese efecto económico que tienen tantas industrias y que realmente genera estos espacios de actualización y tecnología que son indispensables para los médicos. Uy, qué interesante lo que menciona, doctor. La verdad, dice, ya no queremos más de esto, queremos volver a estar presentes, queremos, no, ya me imagino, queremos regresar y la verdad es la reinvención, que es algo que nos han estado diciendo desde que empezamos con webinars y webinars, pero realmente lo estamos haciendo. Doctor Jorge, ¿qué dice? No, yo digo que no. ¿Realmente lo estamos haciendo, doctor? No. De repente nos mandaron a la virtualidad, ¿no? Y pues estamos en confinamiento y se empezó a hacer como unos tsunamis de webinars en el cual hoy en día ya es difícil tener a la gente cautiva para que conecte, ¿sí? ¿Cuál es su punto de vista en este respecto, doctor César? ¿Lo estamos haciendo? No, no lo estamos haciendo, Vicky. Estamos agotando un recurso. Yo lo veo como quien deja de tener trabajo y un buen día llega a su trabajo y se encuentra con una cajita de cartón con su nombre y ha sido despedido. Y él obviamente tiene unos ahorros
Y eso son los webinars para mí. Son los ahorros de alguien que quedó sin empleo. Y lamentablemente lo que está sucediendo es que nos estamos gastando esos ahorros. Los webinars fueron una buena alternativa para superar la pandemia, para mantenernos conectados, para seguirnos actualizando. Pero nos estamos gastando esos ahorros y esta persona que quedó desempleada durante 8 meses no se ha reinventado, no ha buscado un nuevo negocio, no ha montado un negocio en Internet, no ha buscado otro negocio en el cual pueda innovar, no ha buscado otra línea en la cual pueda vender o comercializar. Así lo veo yo. Yo veo que en este momento ha sido una buena estrategia, pero se están acabando esos ahorros. Y lamentablemente no siento que la velocidad de innovación esté a las expectativas de lo que los médicos esperamos en temas de educación científica. Y lo que va a ocurrir, o lo que puedo percibir que está ocurriendo, es que ya el interés está desapareciendo. Y si bien ha habido congresos virtuales exitosos de medicina durante el último año, y lo puedo hablar específicamente de medicina estética y de dermatología, veo poco probable que eso tenga la misma fuerza en el 2021. Y son los ahorros, se nos van a acabar los ahorros. Y la industria, las asociaciones y los congresos no están haciendo nada para buscar una nueva línea de negocio, para buscar otro trabajo. Así lo veo yo exactamente, Vicky. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, ahorita esperaremos algunas sugerencias también. Doctor Baruch, ¿cómo pudiera complementar esto que estamos debatiendo esta mañana? Bueno, Vicky, sin lugar a dudas es definitivamente es un gran reto el que nos ha impuesto el nuevo coronavirus. Realmente no es una enfermedad que hayamos previsto y mucho menos que hayamos conocido desde el inicio. Y yo creo que eso fue un detonante para que fallara una de las principales herramientas que tenía los viajes internacionales, que era, y la economía, la globalización, que era el Reglamento Sanitario Internacional. Y no debemos de olvidar que nuestro público debe de tener presentes este tipo de herramientas porque van a ser clave en la reactivación y en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Entonces sí me gustaría que las tuvieran presentes. El Reglamento Sanitario Internacional básicamente se creó con esta finalidad. Se creó con la finalidad de que no se volviera a repetir lo que pasó hace pues décadas con la peste negra y otro tipo de pandemias. El, la gripe española, por ejemplo, en el cual los países cerraban sus fronteras e imponían cuarentenas. Y esto había funcionado muy bien desde su creación hasta pues que llegó el coronavirus. Realmente el coronavirus fue un parteaguas porque la herramienta eficiente para evitar el cierre de fronteras ante la presencia de enfermedades emergentes no funcionó. No funcionó. Todos los países comenzaron a cerrar sus fronteras, a imponer cuarentenas y regresamos a pues la misma estrategia que manteníamos y que tratábamos de evitar precisamente para evitar que se afectaran las economías globales y las economías regionales y las economías nacionales y locales. Realmente la parálisis de esta industria del turismo es sin precedentes. Básicamente se paralizó en un 97%. Y ahora tenemos identificados tres grandes tipos de restricciones que impiden la recuperación o que la limitan, ¿no? El primero, pues, es el cierre completo de las fronteras que paraliza la industria. El segundo, pues, es la entrada con cuarentena, que básicamente se ha visto en estos últimos 3 meses que no funciona así, no funciona la reactivación, no podemos reactivar a un país que mantiene cuarentenas. Después está la entrada con pruebas, ¿no? A través de la realización de pruebas, y esto es lo que nosotros denominamos burbujas de viaje, que se dividen en tres tipos, que son las burbujas de viaje tal cual, tradicionales, radicales, que son aquellas que piden pruebas antes, cuarentena y pruebas después, que el componente de las cuarentenas es el que nos complica mucho la reactivación, incluso la reactivación del turismo de viajes pues para educación, para academia, para congresos.
y otra prueba después de la cuarentena o durante la cuarentena. Tenemos las burbujas intermedias que funcionan a través de pruebas al llegar o pruebas antes de llegar, que pueden llegar a exentarnos de una cuarentena o tener, como el caso de Nueva York, ¿no? Que anunció la ciudad de Nueva York que iba a abrir a base de esta burbuja intermedia, que era hacerse una prueba antes de llegar, a estar 3 días en cuarentena y hacerse una prueba al cuarto día. Y entonces, si salía negativa, ya podíamos empezar nuestras actividades, pero si salía positiva, bueno, entonces hay que aislarse y todo. Y están estas burbujas de viaje en donde se requieren, pues son más dinámicas, están básicamente las fronteras abiertas y se hacen entre países del mismo riesgo, ¿no? Que se consideran dentro del mismo riesgo. Y para eso nos sirve el semáforo que conocemos en la Ciudad de México, el semáforo que conocemos en México prácticamente y que ya ha implementado Europa en estas últimas, y Estados Unidos, que es el semáforo de riesgo, en donde nos podemos movilizar en países o regiones de un riesgo similar hacia lugares con riesgo similar o menor riesgo. No así hacia un lugar con mayor riesgo. Entonces, esto, sin lugar a dudas, ha colocado a México dentro de una posición en donde se ha podido reactivar desde, pues por lo menos de mayor o de mejor manera el turismo médico, el turismo de negocios, el turismo de otro tipo, y ha puesto una recuperación. Por ejemplo, si nosotros tomamos el ejemplo de Argentina, un ejemplo radical en cierre de fronteras que tiene una parálisis del 98%, pasamos a un país que exige las pruebas, como por ejemplo Costa Rica, que es una parálisis del 81%, pero vamos a México y lo vemos con una parálisis del 57%, o sea, la mitad de lo que teníamos antes de iniciar con este coronavirus. Entonces, sí debemos de proponer estas formas de reactivación creativas, que es para lo que estamos nosotros aquí discutiendo, pero bueno, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos de la pandemia, como es la interacción social, que es lo que hace que explote de alguna manera los contagios y pues nos hagan saturar nuestro sistema de salud. Entonces habrá que proponer estrategias que nos ayuden a controlar los brotes y a limitarlos, pero no a pasarlos desapercibidos, por así decirlo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor César, lo veo como que quiere comentar algo al respecto también. No, es que es muy interesante lo que está diciendo el doctor Díaz, porque están establecidos los estándares mediante los cuales se podría reactivar la industria de congresos. Pero siento que hay mucho miedo en el ambiente y nadie quiere tomar la iniciativa, Vicky. Y se quieren quedar en esta zona de confort de voy a seguir haciendo mi congreso virtual, voy a ofrecer contenido de calidad a través de la web, voy a ofrecerlo cuando el médico lo quiera observar, porque siento que ninguna asociación científica, y lo hablo específicamente de dermatología, quiere tomar ese riesgo, quiere ser el pionero, quiere decidir abrir el congreso con las medidas de bioseguridad que implica y asumir el riesgo de que probablemente haya alguna persona contagiada. Y eso ocurre en todos los segmentos económicos. Cuando en Colombia hace 2 meses se dio la vía libre para que los restaurantes abrieran, pues fueron muy pocos los que iniciaron a abrir, Vicky, porque tenían miedo, porque no sabían cómo desinfectar el cliente al inicio, no entendían muy bien el tema del distanciamiento, no sabían cómo iba a ser la interacción, y lo mismo sucedió con los hoteles. Pero una vez abrieron unos pocos restaurantes y unos pocos hoteles, explotó. Y ya todos los restaurantes y todos los hoteles en Bogotá y en Cartagena y en otras ciudades turísticas están reactivando su vía normal. Yo creo que eso es lo que nos falta en el tema de los congresos médicos. Si ya hay unos lineamientos claros que el doctor Díaz los estaba enunciando, yo creo que ya las asociaciones científicas tienen que tomar esa iniciativa y decidir, bueno, vamos a ser los pioneros, vamos a hacerlo con todo el tema de bioseguridad, vamos a organizar salones más pequeños, vamos a tener distanciamiento o no vamos a dar muestras médicas, qué sé yo. Pero yo creo que todos se están quedando en una zona de confort y nadie está queriendo asumir ese riesgo para reactivar esta industria, y si nadie lo hace, todos van a terminar afectados, Vicky.
Totalmente, doctor. Bueno, y lo que menciona es sumamente importante, ¿no? El hecho de que, bueno, sí todos queremos activarnos. ¿Cómo está haciendo esta comunicación realmente con las autoridades, que al final del día son quien llevan de la mano el manejo de la pandemia? ¿Cómo se da esta luz verde en cuanto a control de casos y demás para podernos reunir? Pero es de verdad sumamente importante el podernos reactivar. Pero mira, te Con doy un todas las ejemplo medidas claro. de seguridad. Te doy un ejemplo muy claro, Vicky. ¿Tú conoces Corferias? Corferias es el centro de eventos más importante de Bogotá. Es un centro gigantesco con múltiples pabellones y ha estado cerrado durante 8 o 9 meses. Uh-huh. Y en este momento se está desarrollando con éxito la Feria del Hogar. La Feria del Hogar es la feria más larga y más importante para Corferia del año. Y es una actividad económica que no puede pararse. Y lo que ha hecho Corferias es cumplir protocolos de bioseguridad, programas tu entrada, compras tu ticket con anticipación, tienes más espacio, tienes senderos, tienes señalización y decidió reactivar la Feria del Hogar y lo ha hecho con bastante éxito y con todo el soporte de los entes gubernamentales. ¿Por qué no hacer lo mismo con los congresos médicos? Porque nos da miedo. Porque los médicos estamos en la mitad. Hago el congreso que tiene una actividad comercial, social y obviamente tecnológica y científica, pero también yo tengo que proteger a la población. Entonces estoy en una zona muy compleja, una zona gris donde no me permite tomar una decisión tranquilamente. Pero ahí es donde los que hacen eventos y los operadores logísticos deberían darle el soporte y deberían darle la tranquilidad. Y también deberían hablar con las asociaciones científicas y encaminarlos a que cambien su rutina, porque es que si no cambiamos, créeme, esto se va a seguir. No aguantamos un año más, la verdad. Y nadie va a empezar, es que nadie quiere empezar. Yo veo restaurantes, veo hoteles, veo la Feria del Hogar abierto, pero los congresos médicos de los próximos 6 meses congelados o en modalidad virtual. No, Sí. no tiene mucho sentido. Creo que fue toda una tendencia, ¿no? Digo, al principio, bueno, pues vamos a convertirlos todos a virtual, ¿no? Y después, paulatinamente, iremos con los congresos con la modalidad híbrido, hasta llegar a los eventos presenciales. Pero en cuestión de tiempo es cuánto tiempo vamos a aguantar estando así. ¿Qué consejos daría, doctor, en este caso? Digo, porque hablamos de cuáles son las oportunidades que tenemos de realizar eventos virtuales, cuáles son las ventajas de realizar eventos virtuales, congresos virtuales, y cómo considera usted que se va a dar esta parte híbrida, ¿sí? Hasta llegar a lo presencial. O sea, la evolución de los Pero congresos. Vicky, háblame de tú, no me hables de usted, ya me sentí mal. Si hasta el café estamos compartiendo. ¿Qué opinas de esta parte? Porque es un issue entre, mira, la verdad, doctor, el doctor César sabe, por ejemplo, perfectamente los congresos virtuales. Y me gustaría que dijera los que no debemos hacer en la virtualidad, ¿sí? ¿Qué no debemos hacer en la parte híbrida? ¿Qué no, qué no debemos hacer en la parte presencial? Pero tenías un comentario, doctor. Adelante. A mí me gustaría nada más comentar pues 3 puntos, ¿no? El primero es lo que ya comentaba el doctor César en cuanto a, pues, qué es lo normal, porque muchos mencionan, pues, regresar a la normalidad, pero realmente no vamos a regresar a una normalidad que conocíamos, porque si regresáramos a la normalidad a la cual estábamos habituados, pues sería un error. Realmente este tipo de experiencias a nivel mundial las debemos de ocupar pues para evolucionar como especie, como a lo largo de la historia, y definitivamente debemos de implementar estrategias que nos ayuden a evitar en un futuro este tipo de problemas que ya estamos presentando. Entonces, definitivamente la industria debe de aceptar que tiene que cambiar y este cambio tiene un costo. Entonces, y si no nos adaptamos a esto, bueno, entonces tenemos el peligro como pues de que ciertas partes de la industria puedan llegar a desaparecer precisamente porque nos están adaptando a la nueva normalidad, que va a ser la normalidad a la cual no vamos a regresar, pero a la cual vamos a evolucionar.
Y mucho de esto tiene que ver con la parte del turismo responsable, que es el segundo punto que me gustaría abordar. Entonces, que quede claro que no vamos a regresar a la normalidad como la conocíamos antes. Entonces, habrá que aceptar el cambio, habrá que salir de la zona de confort, como decía el doctor César, y buscar nuevos horizontes y adaptarnos. Ahora, y rápidamente. Ahora, la otra parte del turismo responsable, ¿y a qué me refiero? Bueno, la industria del turismo tiene una gran responsabilidad con la sociedad. Ya vimos incluso el ejemplo de algunas ciudades mexicanas con gran afluencia de turismo que tienen una poca infraestructura sanitaria que pueda llegar a respaldar a la sociedad que está prestando estos servicios y que se dedica prácticamente al 100% a la economía del turismo, de los congresos, en fin, del turismo de negocios, pero que carece de este tipo de sostenibilidad con respecto a los servicios sanitarios. Entonces, creo que parte del cambio es compromiso entre los tres niveles de la sociedad, independientemente del gobierno del país que estemos hablando, que es el sector del gobierno, el sector de la sociedad civil organizada y el sector de la industria privada, que esperamos compromiso por parte de estos tres sectores de la población para poder evolucionar y poder tener un turismo responsable. Y vamos a ver qué proporción de estos negocios se enfoca a regresar una proporción también para pues, aumentar la infraestructura sanitaria que pueda llegar a soportar o respaldar este tipo de enfermedades emergentes que sin lugar a dudas van a seguir, esto no va a desaparecer. Enfermedades emergentes vamos a tener todo el tiempo. Lamentablemente tuvimos que soportar nuestra generación esta de COVID-19, pero van a seguir. Y la tercera es la transparencia. Yo creo que aquí hay que ser transparentes en cuanto a los eventos que vamos a organizar en un futuro, eventos de tipo masivo, por así decirlo. Y hay que ser transparentes. Recientemente, Baja California Sur se organizó un evento muy importante que convocó a sociedad internacional y a sociedad nacional para un evento de clase mundial. Pero hasta el momento no hemos tenido en la prensa ni en un comunicado cuántos casos de COVID con este protocolo riguroso se detectaron. No tuvimos una publicación científica que nos informara cuál fue su protocolo, cuál fue la eficacia de estos protocolos de pruebas previaje, postviaje, durante el viaje. Entonces, si no tenemos esta transparencia, pues prácticamente no estamos emitiendo o combatiendo la desinformación que se proponía, que se ha propuesto en esta mesa como parte clave para afrontar la reactivación. Entonces, mientras nosotros no combatamos la desinformación que genera miedo, que es un componente muy importante para provocar miedo, desconfianza, bueno, entonces no vamos a poder reactivar de manera eficiente y tener análisis objetivos de las propuestas que se están planteando por parte pues del sector de la industria o del sector de la industria del turismo médico, del turismo de conferencias médicas, de viajes de negocios médicos. Ahora, necesitamos ser claros, la desinformación no solamente está en la comunidad, en la población general, también está presente y muy presente en los médicos de primer contacto, de primer nivel, de segundo, de tercer nivel, especialistas, subespecialistas, y por lo tanto, pues tenemos que darles esta información, esta transparencia necesaria para que puedan tomarla y tomar ellos sus decisiones con respecto a congregarse o no congregarse. Ahora, esto también va a depender mucho de la salud que se encuentre la región hacia la que va dirigida un congreso médico. La salud de la subpoblación. Si nosotros tenemos una gran carga del sistema de salud de la región hacia donde estamos convocando a un congreso, bueno, pues muy pocos médicos van a estar disponibles para poder asistir o de manera presencial o de manera digital. Si disminuimos la carga del sistema de salud, si podemos controlar, mantener niveles bajos de la carga del sistema de salud,
de COVID, bueno, entonces vamos a tener una mayor disponibilidad del sector de salud, del sector de los prestadores de servicios de salud, y por ende van a estar más libres en cuanto a tiempo para poder disponer de él y poder tomar este tipo de congresos virtuales o mixtos con respecto a si viaja o no viaja hacia un lugar para tomarlos. Muchísimas gracias, doctor. El viajar o no viajar, el reunirnos, el continuar con la parte virtual o me quedo en híbrido. Doctor César, a ver, díganos su visión en cuanto a los congresos virtuales. ¿Cuáles son los principales retos, oportunidades, ventajas y desventajas? ¿En qué nos estamos equivocando, no? Porque al final dijeron, es virtualidad y todo el mundo, plataformas empezaron a salir hasta por debajo de las coladeras. Cuando realmente lo que necesitas es un organizador, un OPC virtual, que te ayude toda esa parte. Pero mejor le dejo el micrófono. Platíquenos, por favor, de esta visión. Vicky, yo creo que el cambio hacia la información virtual y los webinars fue apropiada y se dio en el momento correcto. Lo que veo es lo que menciona el doctor Díaz. Estamos necesitando que haya un paso a la nueva normalidad. Pero la nueva normalidad no es seguir con webinars indefinidamente. Y no es asumir que la información y los congresos médicos pueden ser sustituidos completamente por webinars usuales. Estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Díaz. Tenemos una responsabilidad social. Tenemos que aprender de esta pandemia para evolucionar. Y probablemente durante mucho tiempo no vamos a tener los mismos eventos médicos que hemos venido acostumbrados. No vamos a tener 10,000 personas en un mismo centro de convenciones, 1,000 personas reunidas en un mismo stand de la industria farmacéutica, el relacionamiento amigable que teníamos previo a la pandemia. Pero tampoco podemos seguir asumiendo que la normalidad es conectarnos a través de webinars de plataformas digitales y simplemente conectar tu cámara y tus audífonos, verificar que haya una buena conexión de internet y ya asumir que con eso todo está solucionado, porque no es verdad, no es verdad. Total. En el tema de virtualidad llevamos muchos años haciendo telemedicina y la telemedicina ha identificado claramente cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Y lo mismo ocurre con los congresos médicos virtuales. Los congresos médicos virtuales pueden abrir un abanico de oportunidades para aquellas personas que no pueden viajar. Puede disminuir notoriamente los costos y puede democratizar la información científica. ¿A qué me refiero con democratizar? No es igual para un dermatólogo latinoamericano pagar $1,600 de inscripción en la Academia Americana, más lo que significa quedarse 5 días en Estados Unidos, más lo que significa comer y transportarse, que ese mismo gasto para un dermatólogo de Estados Unidos o un dermatólogo europeo. Entonces, la virtualidad puede democratizar el acceso a la información, pero tenemos que reestructurar esa virtualidad. ¿Qué propongo yo, Vicky? Yo propongo que seamos ya virtuales 2.0. Por ejemplo, ok, nos ha ido bien con estos webinars, nos ha ido bien, yo me pongo una buena camisa, tengo mi logo detrás, ya tengo cuadrado que no puedo acercarme así a hablar con el público, ya he aprendido, pero hay que saltar al 2.0. Y el 2.0 es que los congresos virtuales ya deben ser grabados en estudios con formato croma y con ambientación de efectos de realidad virtual. Entonces, yo invito a que las asociaciones científicas y la industria dejen de hacer webinars de entrenamiento a través de plataformas como esta. Invitamos al doctor a que vaya a un estudio de grabación, que en todas las ciudades hay muchísimos. En Bogotá hay por lo menos 10 estudios de grabación con formato croma. Para quienes no saben, son estos estudios que tienen la pared verde y que permiten que uno interactúe con su presentación y que se sienta como si usted estuviera en un aula presencial. A eso deberíamos ya migrar, pero no es dentro de unos meses, deberíamos hacerlo ya. Los eventos de congresos virtuales deberían ser grabados con suficiente tiempo en formatos de estudio. Segundo, deberíamos insistirle para que las personas
tengan mejor calidad en sus presentaciones científicas. Ya no podemos tener PowerPoint de color azul y letra blanca. O amarilla, peor aún. No puede. Eso ya no logra la nueva normalidad que mencionaba el doctor Díaz. Doctor, incluya videos dentro de su presentación. Los videos generan interacción, los videos generan interés, motivan y entretienen. Por lo tanto, en una presentación médica, usted debería tener videos y los videos se consiguen en numerosas plataformas digitales. Tercero, nosotros ya sabemos cómo hacer el distanciamiento social. Por lo tanto, Vicky, hoy podríamos hacer discusiones virtuales en estudio. Lo hemos hecho en Colombia. Contratamos un estudio, tenemos una mesa tipo noticiero, lo mismo que están haciendo los noticieros. Tienen un presentador separado del otro presentador 2 o 3 metros, pero yo estoy interactuando con ese presentador. Me estoy transmitiendo a través de una plataforma digital y puedo invitar a otra persona que esté en otro país, que aparece en la mitad de mi pantalla, pero lo estoy haciendo en un formato de noticiero. Entonces me siento en vivo, me siento motivado, me siento que estoy viendo un programa televisivo, me siento que estoy en un programa de entrevistas. Y eso cambia la dinámica. Y cuarto, los eventos híbridos ya tienen que empezarse a dar, pero nadie los está haciendo, Vicky. El evento tiene que tener pocos asistentes presenciales, separados con el adecuado distanciamiento, la conexión de las personas que se quieran conectar de forma virtual, pero es urgente, y esto es un llamado a los operadores logísticos y a las sociedades científicas, que iniciemos los congresos híbridos. Lo que decía el doctor Díaz, no tenemos información, no tenemos transparencia, pero si no tenemos los eventos, tampoco vamos a generar esa información. Claro. Por lo tanto, requerimos empezar a hacerlo. Sobre todo compartir esas experiencias. Tengo de verdad que muchísimos comentarios por parte de la audiencia. Muchas gracias a los dos. De verdad, me encanta esa frescura y esa vitalidad que tienen ambos para, sobre todo, escucharlos. No podemos planear cómo vamos a hacer mejor las cosas si no sabemos lo que ustedes quieren o cómo lo ven y demás, ¿no? Y creo que sí, falta mucha información. Falta que realmente nosotros como industria de reuniones también lleguemos a ustedes y que las asociaciones sepan que ya hicimos un primer gran evento en Los Cabos, por ejemplo, el World Meetings Forum, que fue un evento sumamente exitoso donde estuvo mucha gente de la industria, donde se tuvo un protocolo desde probar y demás, de hacer las pruebas, tener el manejo adecuado, ¿no? En Cancún, hace un par de semanas, también tuvimos un Congreso Nacional de Notarios. Parece que fueron un poquito más de 1,000 personas, ¿no? Hemos tenido el Iron, bueno, ya viene el Iron en Cozumel también. El punto es atrevernos, ser responsables y comunicarles a ustedes, señores, sí hay manera de cómo empezar. Y Guadalajara también es un gran ejemplo de todo el trabajo que se ha realizado con Intermoda, con varios. Voy a leer rápidamente algunos de los mensajes. Me estoy congelando, perdón. ¿Le pueden bajar al aire? Sí, gracias. No creen que estoy allá afuera en el mar, pero ya me estoy congelando. A ver, bueno, dice, tenemos aquí, saludos, felicidades por la transmisión desde tan bellas instalaciones. Edwina Mariscal, una amiga desde Guadalajara, excelente semana, gracias por la invitación. Qué hermosa propiedad, quiero ir. Edwina, wow, qué calidad de los ponentes de hoy. Felicidades, Vicky, bueno, es increíble, ¿no? Gracias por tenerlos en el cafecito, Afet. Linda Garzón, hola Linda, usted conoce a Linda Garzón, doctor de Colombia. Gracias, doctor González, por su sinceridad. Estamos fatigados y necesitamos innovar. La pregunta de todos los días es ¿cómo y si nuestras generaciones están listas para esta innovación? Yo creo que sí, Vicky. Pero necesitamos un poco de apoyo. Mire lo que decía el doctor Díaz. Si ustedes me traen esa información del evento que acaban de tener con éxito, donde hubo pruebas, y si me muestran que este tipo de eventos se pueden hacer de forma segura, es probable que yo quite ese miedo, quite esas restricciones y me atreva a cambiar. Y creo que tenemos que dar el primer paso, pero sin los operadores logísticos que tienen amplia experiencia, esto no va a ocurrir. Yo les voy a contar una experiencia puntual. Yo soy parte del comité científico de INCAS. INCAS es el congreso de medicina estética más grande del mundo. Ellos hacen un congreso anual en París que se hace en enero o en febrero
y asisten 12,000 médicos. Oigan el número, 12,000. La inscripción de cada médico oscila entre 700 y 900 euros. Ya pueden ir imaginando las cifras astronómicas que está manejando este congreso. Eso sin sumar lo que aporta la industria farmacéutica por el stand. Y para enero del 2021 decidió no hacer congreso. Está tan enterado de lo que está sucediendo que hizo una encuesta entre los miembros del Comité Internacional del INCAS para preguntarles cómo veían esto. Y la conclusión es que ni presencial ni virtual. Decidieron que hacerlo virtual significa desgastar el congreso, desgastar el formato, y que no lograrían a través de la virtualidad dar el suficiente soporte para que el congreso tenga el brillo que siempre ha tenido. Así que lo que han decidido es seguir impulsando webinars interactivos con presentación de casos clínicos, ojo, pacientes, bajo todas las medidas de bioseguridad, en donde se hacen inyecciones, donde se hace láser, entrenamiento en cadáveres, por ejemplo, de transmisión a través de webinar, que es muy interesante y que democratiza la información porque no es fácil para todos poder tener un entrenamiento con cadáver, y decidieron que era preferible seguir con este tipo de apariciones para que la llama del INCAS permaneciera activa que desgastarse en un congreso virtual que no tuviera impacto. Entonces, hay organizaciones que sí están entendiendo que la nueva normalidad implica decisiones que a veces son difíciles, pero son decisiones que tenemos que tomar. Pero seguir haciendo webinars usuales, estoy convencido que no es una alternativa. Porque aparte es todo un reto, ¿no? El tema de la monetización. O sea, yo creo que el participante igual no está dispuesto a pagar lo mismo, la industria no está dispuesta a pagar las mismas cantidades, ¿no? Pero te lo digo ¿por qué? Porque no le están agregando valor. El tema está en el valor agregado. Está en el valor agregado. Es un poco lo que sucede con las cadenas de café, que te venden un café carísimo, pero tienes valor agregado. Tienes una zona muy agradable para tomarte el café, tienes donde conectar tu laptop, tienes conexión a Wi-Fi. Entonces tú no estás pagando por el café, tú estás pagando por la experiencia y por el valor agregado. Y si te das cuenta, las empresas más exitosas lo que generan es valor agregado. Y lo puedes ver en todo tipo de industria, entretenimiento, restaurantes, cualquier tipo de industria. Entonces, ¿aquí cómo se monetiza? Dando valor agregado. Si tú le sigues vendiendo a la industria un webinar que ellos también pueden hacer, que ellos pueden contratar o que simplemente pueden organizar enviando una clave de una de estas plataformas a sus conferencistas, pues no lo puedes monetizar. Pero si a cambio haces lo que dice el doctor Díaz, le da transparencia. Entonces, haces un evento pequeño presencial y mides el comportamiento de ese evento presencial con pocas personas, con pruebas, le mezclas virtualidad y además esa virtualidad la haces con elementos de realidad aumentada, con grabación en estudio, con interactividad, con mesas redondas tipo formato de telenoticiero, pues entonces la industria va a decir, esta empresa sí me está dando valor agregado. Sí entiendo por qué me está cobrando este fee adicional y sí entiendo que yo no lo puedo hacer como lo están haciendo ellos. Y también las sociedades científicas, porque no van a poder seguir cobrando lo que cobraban previamente y el 90% de las sociedades científicas dependen de los congresos para sobrevivir. Total. Si no vendes un formato distinto, si no empiezas a ofrecer algo de valor agregado, vas a perder esos recursos. Totalmente de acuerdo, doctor. Doctor Baruch, ¿tiene algo que agregar en este sentido? Sí, bueno, yo aquí veo varias cosas. La primera es nada más cerrar esta parte de la reactivación de forma profesional. Esto quiere decir, pues sí, nos gustaría a nosotros como médicos, como profesionales de la salud, que estamos acostumbrados a leer papers, a leer publicaciones con un objetivo, con una metodología, con resultados, con una discusión clara y unas conclusiones objetivas, de pues contar con estas experiencias de los congresos y pues que se publiquen, ¿no? Cuántos fueron positivos, cuántos fueron negativos, si se dio algún contagio, porque eso nos va a dar a nosotros la confianza de poder reactivar y las herramientas para poderlo hacer de manera más eficaz mientras dure COVID de manera intensa circulando en
pues, nuestras comunidades. Entonces, yo creo que aquí en este sentido iría una recomendación para ustedes como industria de pues que se alleguen de programas de consultoría en epidemiología o de epidemiólogos expertos para poder montar este tipo de protocolos de manera profesional y no solamente a través de proveedores de servicios que tal vez nada más están buscando un negocio de vender pruebas y tal vez les vendan las más baratas y las de menor calidad y nada más cumplir con ese requisito de, bueno, hice pruebas, pero pues qué alcance tienen, quién sabe, no detectamos a nadie y obviamente sí se pueden detectar. Entonces, ese tipo de profesionalización de los servicios en el área sanitaria debe de estar presente, pero debe de estar muy bien presente de manera profesional. Claro. Entonces, yo creo que ese es un error que se puede, bueno, no es un error, básicamente es pues parte del aprendizaje, ¿no? Bueno, pues fue el primer evento, no tuvimos esa oportunidad, pero tal vez para el siguiente sí lo podemos hacer para aumentar esa transparencia y esa confianza. Ahora, la otra es pues también estar informados con respecto a qué tendencias van a venir. Y se vienen las tendencias en la parte de los viajes internacionales y en la parte de la reactivación de estos grandes eventos en cuanto a las pruebas rápidas, pero no de anticuerpos, sino de antígenos. Entonces, los invito también a estar más informados en estas tendencias que van a venir y que ya se están hablando sobre las pruebas rápidas de antígenos, sus limitaciones, pero cuáles son sus potenciales usos y cómo es que en unas semanas ya se va a anunciar un protocolo internacional para la reactivación de los viajes por parte de la IATA, la OASI, a través de pruebas de antígenos, pruebas rápidas de antígenos. Entonces habrá que estar muy al pendiente de este tipo de tendencias que van a ser potencialmente reactivadores de los viajes internacionales en un corto plazo. Y la otra, yo creo que sería identificar los tipos de viajeros en donde se puede expandir el horizonte con respecto a la reactivación de los viajes de negocio, de los viajes por congreso, turismo de congreso y todo. Yo creo que aquí se tienen que identificar dos cosas. La primera es que, pues, por ejemplo, Bill Gates dijo que recientemente, o sea, hace unos días, que alrededor del 50% del turismo por negocios va a cambiar, ¿no? Y eso es algo sorprendente y tal vez se vaya a contraer, como el próximo año se va a contraer la industria de la aviación. Entonces hay que tener eso presente. Y el 30% de los viajes por placer van a cambiar y tal vez se contraigan. Entonces, a eso hay que tenerlo presente como tendencia el próximo año. Y en segundo lugar, habrá que tener presente cómo abordar este tipo de viajeros que está emergentes, que está haciendo tendencia en estos últimos meses, que son los nómadas digitales, ¿no? Que es esta nueva tendencia de turismo, nómada digital, y cómo abordarlo desde el enfoque del turismo de congresos internacionales, ¿no? Porque tenemos definitivamente el grupo de viajeros por negocios, los viajeros frecuentes por negocios, que muchos de ellos siguen o continúan, pero que no se enfocan necesariamente a un turismo de conferencias, de congresos internacionales. Tenemos los viajeros de negocios ocasionales, que justo es este sector que viaja para ir a congresos, convenciones, ¿no? Que tal vez está paralizado en este momento. Tenemos dos grandes grupos que están creciendo ahorita en la parte de los turismos de congresos, de conferencias o por trabajo, ¿no? Que son los nómadas digitales, que es un término acuñado recientemente y un concepto novedoso que habrá que ver cómo es que se aborda desde el turismo de conferencias. Pero también tenemos a los expatriados, los viajeros expatriados por negocios, entonces, o por trabajo. Entonces, estos dos grandes grupos pueden ser la clave para abordar una reactivación en el corto plazo. Y habrá que medirlos en cuanto a cantidad, en cuanto a números y demanda, porque puede ser que ellos son los que estén reactivando de manera inmediata este tipo de convenciones y congresos. Por lo pronto van a ser pequeños, entonces es probable que sí alcance el número para poder reunir una cantidad considerable de manera física y combinarlos con otro tipo de viajeros que no pueden por el momento viajar y que van a tener que seguir estando de manera
virtual, ¿no? A través de este tipo de plataformas, por lo menos de aquí al tercer cuarto del próximo año. Tercer cuarto. Adelante, doctor. Vicky, mira, me parece muy relevante lo que dice el doctor Díaz y quiero darles un ejemplo de la vida real, cómo lo que acaba de mencionar él se puede transformar en actividades prácticas para los congresos médicos, y es el tema de asesoramiento, y es el tema de preparación, y es el tema de estandarización. Yo cerré 2 meses mi consultorio, 2 meses, en los cuales no hicimos nada, diferente a algunas consultas virtuales. Pero durante esos 2 meses, lo que hice con mi equipo de trabajo fue contratar un infectólogo, contratar un epidemiólogo, revisar las guías de manejo de COVID y establecer claramente cuáles iban a ser mis protocolos de reapertura. Identificamos cuáles eran los tapabocas que debían usar mi personal, cuál era el tipo de bata que debería usar, la careta. Definimos muy bien los protocolos de desinfección del lugar, el lavado de manos, cuál debía ser el distanciamiento, la señalización, en fin. Durante esos 2 meses, con asesoramiento externo, porque yo soy dermatólogo, lo que hice fue prepararme para mi reapertura. Y durante los últimos 4 meses he estado funcionando a un ritmo de nueva normalidad, lo que menciona el doctor Díaz. No veo el mismo número de pacientes porque tengo que tener muy claro el aforo de la sala de espera, los tiempos entre la salida del paciente para garantizar la desinfección. Pero mi nueva normalidad es bastante parecida o bastante positiva a la época prepandemia. Y los pacientes lo notan. Los pacientes entran al consultorio e inmediatamente saben que hay un protocolo establecido porque se les toma la temperatura, se lavan las manos antes de entrar, se desinfectan, se ponen los guantes, tienen distanciamientos claros que son estrictamente vigilados por mis auxiliares, y el paciente identifica que es un sitio seguro y no solo viene, sino que trae con tranquilidad a su hijo o a su familiar que llevaba meses sin venir a una consulta dermatológica. Y en este momento te puedo decir que las consultas virtuales que hago son apenas el 10%. Pero muchos de mis colegas siguen haciendo el 70 o el 80% de sus consultas de forma virtual. Porque no han hecho esa protocolización. Entonces la invitación, resumiendo un poco las palabras del doctor Díaz, es: los operadores logísticos no solo deberían ofrecer el servicio de grabación, el servicio del centro de convenciones, el hotel, sino que deberían empezar a ofrecer el servicio de estandarización, protocolos y bioseguridad garantizada para los congresos médicos. Y si usted lo ofrece, es probable que la Asociación Científica de Dermatología, por ejemplo, que no es afín a entender todas estas consideraciones, diga: oiga, qué interesante. Vale la pena hacerlo con este operador logístico y me voy a sentir seguro. Y es allí donde toda la información que personas como el doctor Díaz pueden ofrecer va a tener ese valor agregado. ¿Sí me entienden lo que significa nueva normalidad con valor agregado, pero dando el salto a una nueva normalidad? Y si usted me garantiza que me va a controlar todos esos protocolos y que yo se lo puedo mostrar al público y a la industria, que son los patrocinadores, es probable que pueda reactivar mi industria rápidamente. Pues por ahí tiene que ser nuestros movimientos estratégicos de verdad. Híjole, se nos está yendo el cafecito 1 hora y tenemos muchos comentarios, felicitaciones y demás. Y aquí tomando nota de todo, porque la realidad es esta. Vamos a ver el cómo sí. Ya nos dijeron que no, vamos a ver ahora cómo sí. Y vender, al final del día estamos hablando de tener esa sensibilización del tema, de prepararnos, de escuchar a los expertos, de saber qué es lo que ustedes quieren también. ¿Cómo podemos hacer ese match? ¿Cómo podemos ser creativos? ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto? Sobre todo vendiendo seguridad y confianza. Si eres un operador, si eres un hotel, si eres el DMC, si eres el audiovisual. Y entonces necesitamos foros como estos en los cuales ustedes sepan que eso lo estamos haciendo. Siento como que se ha quedado en el nivel industria. Nosotros, los colegas, lo sabemos. Pero no lo sabe usted, señor. No lo sabe usted, doctor, que esto lo estamos trabajando. Y para eso son estos escenarios.
Perdón, ¿iba a decir algo, doctor? Yo te propongo que seamos innovadores. Nuestro propio el próximo cafecito, por favor, en Cancún. Yo no tengo lío. El doctor Díaz me hace la protocolización de cómo debo llevar a México. Mostramos el reporte de caso, cómo el médico colombiano llega feliz a México y cómo se devuelve sano a Colombia. Y lo reportamos, doctor Díaz. Y así vamos innovando y hacemos un cafecito distinto y empezamos a darle un poco de nueva normalidad a esta situación. Pero yo quiero finalizar con algo, Vicky, de verdad, es urgente que cambiemos. Esta tendencia requiere de acciones precisas, un poco arriesgadas, pero necesitamos darlas. Yo no quiero más webinar, Vicky. Yo no quiero más esta realidad nueva, normal, porque no creo que es la normalidad a la que me podría acostumbrar durante mucho tiempo. Y lo digo porque desde mi consulta y desde mi práctica habitual hice una nueva normalidad porque estoy seguro que esto me estaba agotando. Y es lo que quiero invitar a mis colegas y a las personas que nos escuchan. Presionen a las sociedades científicas, presionen a los organizadores de congresos, presionen a médicos como yo. Les puedo asegurar que hay muchos médicos que no quieren dar el salto, pero hay muchos médicos como yo que quisiéramos darlo y que lo único que necesitamos es las herramientas. Lo que necesitamos es un operador logístico que entienda lo que yo estoy pensando y me ofrezca eso. Herramientas biotecnológicas, herramientas de innovación, bioseguridad, protocolos y seguridad. Y que me invite a Cancún para el próximo cafecito. Es lo único que me emociona y de verdad que sea un compromiso. Vamos a hacer un programa presencial con médicos, ¿sí? Donde vamos a debatir de esto, apuntadísimos, ya están en enero. Después les paso la fecha porque creo que eso es súper importante, ¿no? Escucharlos, tenerlos de manera presencial, que la gente vea que efectivamente nos estamos reuniendo, que somos responsables, que tenemos un turismo responsable y sobre todo que cumplimos con esa parte de protocolos, ¿no? Al final se trata de creatividad, adaptabilidad, seguridad, confianza, en fin, eso es en enero, ¿eh? Ya denlo por hecho, vamos a estructurar algo muy bien, porque seguramente a toda nuestra audiencia, toda la gente que se conecta esta mañana y que se conecta de otros países, estarán más que encantados de poder continuar escuchando esta parte, ¿no? Y sobre todo ustedes, que hablen con otras asociaciones de cómo sí. El cómo no lo tenemos claro y no lo queremos más. Entonces, vamos a trabajar en cómo sí. Si me permiten unos 5 o 7 minutos más, ¿está bien? Para leer los comentarios de la audiencia. Digo, teníamos muchas preguntas y demás, porque esto nos da para cafecito número 1, tendencias 2021, y cafecito número 2 para tendencias 2021, porque hay mucho que compartir. Pero eso o para un mini congreso presencial en Cancún, Vicky. Total. Yo no tengo problema. Yo me hago las pruebas que el doctor Díaz me mande. No tengo inconveniente. Sí, no, ese puede ser sí, no, la verdad que ya me estaba volando la cabeza. A ver, gente del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Secretaría de Turismo, vamos a hacer que suceda. Vamos a reunirnos con ustedes, con los médicos que queremos que reactiven sus congresos. Doctor Jorge, ¿cuántas vacunas? No hemos hablado de la vacuna, estamos hablando ahorita de pruebas. Adelante con su comentario y después me sigo con los comentarios de la audiencia. De las vacunas. No. Hay que predecir el futuro. Algo ahorita. Dígame. No, bueno, yo, a ver, brevemente, yo creo que una gran falla que hemos tenido en la industria del turismo, en México por lo menos, y es una experiencia importante de abordar, es hemos fallado en modificar el comportamiento de los viajeros. Sí, hemos acertado en montar los protocolos de higiene y sanitización, en montar los protocolos para el personal, las indicaciones, en fin, todo esto, pero creo que nos hace falta mucho tomar en cuenta que hemos fallado en modificar o en incidir en el comportamiento y mucho, prácticamente el 50% de la gestión del riesgo, sobre todo la transmisión de COVID-19, tiene que ver con el comportamiento humano. Y si nosotros no somos capaces como industria de incidir en ese comportamiento
así como lo hacemos para atraer a un viajero a un cierto destino y que se comporte en la red o con un agente de viajes de manera específica para que influir en que compre ese destino o vaya a ese congreso, tenemos también que incidir en el comportamiento durante su estancia en el destino de estos viajeros. Parece que los viajeros creen que el hecho de llegar a un destino fuera de su lugar de residencia habitual los exime o los hace inmunes, inmortales al COVID. Se olvidan durante su destino de que existe, y no es así, no debe de ser así, porque si se olvidan y si se olvidan de respetar las reglas sociales de comportamiento con la nueva normalidad, bueno, entonces vamos a fallar o habremos fallado como sector para poder gestionar el riesgo de estos viajeros y cortar las cadenas de transmisión de manera eficaz. Entonces, este es un punto pendiente a abordar, el comportamiento. No debemos de comer ansias, debemos de moderar nuestro comportamiento y como tal esperar que el reflejo de esta moderación en el comportamiento pues nos lleve a una baja en nuestros ingresos, pero va a ser a costa de tenerlos o de mantenerlos durante un tiempo mayor. Porque si nosotros queremos comernos todo el pastel de un bocado, entonces al rato nos vamos a empachar y nos van a cerrar. Entonces hay que tener cuidado, no corramos, es importante la reactivación, pero mientras esté el virus circulando de manera intensa en la mayor parte de la República Mexicana, bueno, vamos a tener que moderar nuestro comportamiento y nuestra interacción social para poder garantizar un flujo continuo. Ahora, con respecto a qué grupos o cómo transitar al modo híbrido. La transición hacia el modo híbrido debe de basarse en una estratificación del riesgo. ¿A qué me refiero? Debemos o ser capaces de identificar a los grupos que estén en riesgo para presentar o desarrollar complicaciones relacionadas con COVID-19. Y debemos también de tomar en cuenta la aceptación de este riesgo al momento de viajar de este tipo de candidatos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, el riesgo, pues ya lo sabemos, ¿no? Personas mayores de 60 años, ahorita no es recomendable que viajen ni por un congreso internacional. Personas que tengan diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas respiratorias, son mucho mayor riesgo para presentar complicaciones, entonces tampoco es recomendable. Entonces estaremos dirigiendo nuestros esfuerzos a grupos, a identificar estos grupos y evitar la aglomeración de estos viajes internacionales y preferir que aquellos que no cuenten con estas características sean los que estén reuniéndose de manera en un futuro cercano a mediano plazo, ¿no? Mientras se modera la transmisión. Y en un segundo lugar, pues debemos de informar sobre la aceptación de este riesgo. Si a estas personas que ya identificamos que son candidatas a viajar toman la decisión de viajar, debemos de informarles sobre si existe alguna persona con la que convivan en su lugar de residencia habitual que esté embarazada, que esté inmunocomprometida, que tenga cáncer, que tenga alguna hipertensión o diabetes. Bueno, entonces avisarles que pues tal vez no sea el mejor momento para que al regreso vuelvan a convivir con estas personas de manera cercana o intensa, porque puede llegar a haber un riesgo de contagio. Entonces, este tipo de reactivación responsable de la industria también nos debe dar la capacidad de identificar el riesgo y poderlo gestionar de manera eficaz. Y estos son componentes que debemos de incorporar dentro de nuestra reactivación en los modelos híbridos. Muchísimas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo, ¿no? Reactivación responsable, considerando todo este tipo de análisis. Gracias por la aportación. Vamos a leer rápidamente los comentarios, que siguen llegando muchos, pero a ver, dice Edwina Mariscal, de acuerdo con el doctor César, estamos cansados de la vida virtual, tenemos que atrevernos a vivir con lo que tenemos. En Guadalajara, y más específico en Expo Guadalajara, eso lo han entendido muy bien y han asumido de manera muy profesional y con total responsabilidad los protocolos de bioseguridad. Por eso, afortunadamente, ya empezaron las reuniones, exposiciones, y eso espero que muy pronto los congresos vengan a Guadalajara. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Estimadas socias, la seguridad de las sesiones de los cafecitos AFET.
Ay, pero esperen tantito. Doctor César, gracias totales por su sinceridad y punto de vista. Ojalá empecemos ya con lo presencial. La experiencia de los recintos profesionales pueden adaptarse para el protocolo y distanciamiento necesario para la realización de eventos, congresos, convenciones. Hashtag sí se puede. Buenos días, doctores. ¿Cuáles son sus redes sociales? Me interesa el tema de psoriasis principalmente. Doctor Adri Montalvo, también una de nuestras socias. ¿Le compartimos las redes sociales al público también, doctor César? Claro que sí. Sí se puede. Hashtag sí se puede. Y sí, Adri, te compartimos los datos también del doctor. ¿Qué más? Dice, Jen Ríos, muchas felicidades. Me parece que los comentarios de los expertos es muy válida porque obviamente las tendencias también van muy rápido y la evolución en los cambios en estas mismas tendencias tienen actualmente una vigencia muy corta. Como bien dice el doctor César González, se necesita la innovación constante. Carla Hernández, felicidades, excelente panel, como siempre. Muchas felicidades, doctor Baruch, presidenta Quintana Roo, Vicky Marmol. Bueno, es una felicitación para mí. ¿Qué más? Make it happen. Es lo que nos dicen por acá. Ya no veo al doctor Baruch, ahí está, doctor. Bueno, pues... Sí, aquí estoy, no me he ido. Doctor, ya no lo veía. Oigan, la verdad que nos dejan con tanta enseñanza, con tantas cosas, de verdad que hay comentarios, yo tenía un poco más de preguntas, pero bueno, el tiempo apremia. Tenemos que, de verdad, programar ese cafecito presencial con todo con todas esas medidas preventivas que mencionaba el doctor Baruch, que tengan ese acercamiento con la industria de reuniones. Me gustaría hacerles una pregunta a ambos. ¿Deberíamos de cambiar el approach con las asociaciones médicas, los buros de convenciones, los PCOs? ¿Cómo consideran que debe de ser ese approach? Porque también considero que el prospecting, la prospección no debe de parar. ¿Qué sugerencia nos darían, ¿no? En cuanto al approach a las asociaciones médicas? Vicky, lo que hemos mencionado durante el cafecito, tienen que sentarse con ellos, no esperar que las asociaciones los busquen y ofrecerles el servicio completo. No solo lo que venían haciendo antes, el centro de convenciones, las audiovisuales, la página para inscripción, sino que tienen que ofrecer el paquete completo de seguridad, de responsabilidad y de transparencia, como menciona el doctor Díaz, de tal suerte que ese acompañamiento con las asociaciones científicas les genere la tranquilidad de que no van a tomar riesgos. Tienen que venir con pruebas dentro de los centros de convenciones, tienen que venir con reglamentación, con personal de bioseguridad, con ambulancia, tienen que venir con todo un armamentario que genere un nuevo normalidad, que genere un congreso que no va a ser el mismo de antes y por eso ese abordaje tiene que ser completamente distinto, pero tienen que ser proactivos en esa información que le están aportando a las sociedades científicas. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, es música para nuestros oídos esto que nos dice esta mañana. Ay, queremos esa misma música por parte de usted, doctor Baruch. Sí, por supuesto, es muy importante pues que integren esta parte de las medidas de sanitarias dentro de la propuesta, pero que éstas sean lo más profesionalmente respaldadas. O sea, me refiero a que sean respaldadas por expertos en el tema de COVID, precisamente para que tengan un impacto en los tomadores de decisiones de las sociedades médicas, que por lo menos en México, todas las sociedades médicas, los tomadores de decisiones, pues son médicos que no solamente se dedican a dar servicio, pero también muy enfocados a la parte de investigación y docencia. Entonces debemos de hablarles en su mismo lenguaje y de tal manera que este protocolo de atención, de proactivo, pues cuente con estas herramientas de tipo investigación, de protocolos de investigación de casos, de estudios de casos,
pues avalados por Profesional. expertos en el tema de epidemiología, expertos en el tema de infectología, para que les hablen en su mismo idioma y les lleguen a dar esta confianza, este combate a la desinformación y que les genere esta parte de, bueno, tal vez entonces sí podríamos comenzar a abrirnos a la parte híbrida, pero si no les dan este sustento, Total. pues no va a haber un cambio radical, que es lo que realmente se espera en la industria de las convenciones, de las conferencias internacionales y nacionales. Ahora, recordemos que esta parte va muy de la mano con la estratificación del riesgo. Muchos de los médicos, por ejemplo, en México, están dedicando una gran parte de su tiempo a la atención de esta emergencia sanitaria. Entonces, algunos de ellos no van a poder asistir precisamente de manera presencial porque pues, están en constante contacto con casos COVID. Pero hay otra gran cantidad de médicos que no se dedica directamente a ver a este ramo de pacientes y que puede estar disponible para poder convivir. Entonces, este tipo de comentarios, este tipo de conocimientos son los que deben de estar presentes en su discurso cuando ustedes les envíen una propuesta, porque si están ausentes, entonces pues el médico tomador de decisión del presidente o del comité de la sociedad que sea, pues va a desconfiar, o va a decir, no, mejor lo hacemos para otro Vamos a momento, o 2022. lo hacemos para otro Sí, no. tipo de plataforma como la virtual. Bueno, doctor, una pregunta. Muchas gracias por la aportación. Una pregunta en relación, bueno, ¿cuándo nos volveremos a reunir? Si todo pinta bien y la vacuna llega finalmente, ¿qué Bueno, la opinan? ¿Para vacuna va a cuándo? llegar. La vacuna hay 2 vacunas en proceso de autorización de emergencia, que seguramente se van a autorizar en Estados Unidos para las últimas semanas de diciembre y se estarán distribuyendo para el segundo trimestre del próximo año, cuatrimestre del próximo año, en Estados Unidos y en Europa. Para México, seguramente comenzarán las campañas de vacunación en el tercer cuatrimestre del próximo año, pero de manera masiva seguramente empezarán en la primera mitad del 2022. Entonces, hay que estar muy al pendientes de este proceso, pero no hay que tomarlo como una solución al corto plazo, porque no va a ser así. Total, con vacuna o sin vacuna, nos tenemos que reunir. Doctor, ya estamos en Vicky, tiempos. muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir contigo, con el doctor Díaz. Y de verdad espero que haya sido provechosa esta reflexión y estas conclusiones de la mañana de hoy. Gracias nuevamente por contar conmigo para este tipo de iniciativas y espero verte pronto. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad. Nos vemos de manera presencial próximo, tintico, cafecito. Doctor, de verdad, pero eso es una promesa que se va a cumplir. Nos dará muchísimo gusto recibirle aquí en México. Y doctor Baruch, muchísimas gracias también por las aportaciones. Creo que nos quedamos con un cafecito que nos hemos extendido. De verdad, gracias por el tiempo. Y voy a pedir nada más rápidamente que abramos la cámara para tomarnos la foto de cierre y nos vamos. Nos vamos con una gran actitud, con una gran esperanza, con un gran conocimiento. De verdad, gracias a los dos, atesoramos estos minutos, esta hora para arrancar la semana con una gran luz. Muchísimas, muchísimas gracias y pues bendecida semana. Gracias. Chao, chao. Bye. Bye, bye.